en esta tarde, hermanos, acerca del tema los elementos o 4 elementos para llevar a cabo la obra misionera. Jesús les mandó a dar testimonio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo creo, hermanos, que su iglesia es una de las pocas iglesias en Puebla que entiende perfectamente lo que es la obra misionera y lo que implica para el creyente la responsabilidad que tenemos como iglesia para alcanzar el mundo con el evangelio. Pero para que sea llevada a cabo la obra misionera, quiero que estudiemos bien brevemente estos 4 elementos que vamos a encontrar en Romanos capítulo 10. Posteriormente vamos a ver estos elementos funcionando en un ejemplo que veremos en el libro de los Hechos. Concluiremos entonces con nuestra responsabilidad, la gran necesidad que hay para alcanzar el mundo con el evangelio. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a rogarle al Señor que Él nos hable. Oremos. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos libremente en este precioso lugar que has provisto, Señor, para que sea predicada tu palabra. Gracias por el pastor Arturo, por su esposa, por su familia. Gracias, Señor, por todos estos años que tú has usado a nuestro hermano, al pastor. Señor, gracias por las miles y miles de personas que han escuchado el evangelio. Gracias, Señor, por todos los que han sido edificados por causa de este ministerio, estudiantes de instituto, escuela cristiana, Señor, y a donde tú lo has llevado a predicar. Gracias por todas las, Señor, actividades que tienen. Te ruego, Señor, que ellos puedan seguir adelante. Te ruego, Padre, que sigan siendo esa antorcha encendida aquí en Puebla, Padre. Te ruego también en esta hora que nos hables a través de este mensaje de tu palabra, que me uses con el poder de tu Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento y que podamos comprender lo que tú nos quieres hablar. Sin duda alguna, tú tienes algo que decirnos. Señor, permítenos concentrarnos en el mensaje. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad, este gran privilegio. Úsame como a ti te agrada. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Muchas gracias. Podemos ver entonces, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo claramente a sus discípulos que predicaran, no solo en sus pueblos, pero que recorrieran el mundo entero predicando el evangelio. Sin duda alguna podemos ver en el libro de los Hechos el avance, en el progreso del evangelio que fue dado a la iglesia para poder extenderlo. Podemos ver del capítulo 1 hasta el capítulo número 8 cómo la iglesia en Jerusalén crece de una manera exponencial, de 120 a 3,000, de 5,000, una gran multitud. Se establecen diáconos. Dios entonces permite una gran persecución en el capítulo 8, donde todos los que iban esparcidos iban por todas las regiones de Judea y de Samaria, predicando la palabra de Dios. Vemos que llega Felipe en el capítulo 8 a Samaria y les predica y se establece una iglesia. Los creyentes ahí, los habitantes de Samaria creen, se bautizan y siguen adelante. A partir del capítulo 9 podemos ver la preparación del apóstol Pablo, que llegaría precisamente a ser el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Capítulo 10 podemos ver a Pedro y a Cornelio en esa historia, trabajando Dios en el corazón de Pedro. En el capítulo 11 y 12 podemos ver cómo, hermanos, los gentiles inclusive empiezan a creer. Los hermanos que fueron esparcidos por causa de la persecución en Hechos capítulo 8 llegan hasta Antioquía, y un grupo de los hermanos de Cirene deciden hablarle a otros griegos y creen y crecen y se establece la iglesia de Antioquía. La iglesia envía a Bernabé para que verifique y vea la iglesia. Bernabé se sorprende al ver que los gentiles han creído en Cristo Jesús, y es entonces que él va y busca
busca a Saulo en Tarso, lo trae hasta Antioquía, donde se congregan y los llaman cristianos por primera vez. Y es de esa iglesia de Antioquía donde el Espíritu Santo en el capítulo 13 dice: apartadme y a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y es entonces que ellos, siendo enviados por el Espíritu Santo, la iglesia les impone las manos y los despide, los propempo, los acompaña, los escolta, les provee para el viaje, los viajes que están a punto de realizar. Entonces vemos la progresión desde Jerusalén, la persecución entonces en Judea, en Samaria. Ahora vemos al misionero Bernabé y Saulo salir de su iglesia local, enviados y aprobados, varones llenos del Espíritu Santo, entregados a la palabra, y rompen barreras geográficas, rompen barreras lingüísticas, rompen barreras culturales para llevarles el evangelio a otras ciudades. Y qué gran bendición. A partir del capítulo 13 en adelante hasta el capítulo 28 del libro de Hechos, podemos ver estos viajes realizados, podemos ver iglesias comenzando, podemos ver las aventuras que Pablo tiene por causa del establecimiento de iglesias en el Nuevo Testamento. Pablo tiene que regresar a dar reporte, no había mails, no había WhatsApp, no había manera de poder reportar a la iglesia. Tenía que reportarse con su iglesia enviadora, compartirles los resultados que habían habido en los viajes misioneros, y ellos se animaban y volvían a salir nuevamente a esas iglesias. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo es usado por Dios con su equipo misionero para completar la obra primordial, la obra que tiene que tener prioridad en las iglesias: alcanzar el mundo con el evangelio. Y entonces ese misionero Pablo escribe esta carta a los romanos, y podemos ver aquí claramente, hermanos, que el evangelio debe ser llevado hasta lo último de la tierra, pero tiene que haber estos 4 engranes, estos 4 elementos que deben de funcionar de manera sincrónica. No puede fallar ninguno de ellos, porque entonces se detiene, ya no hay avance, ya no hay progreso, y no queremos eso. Cada creyente debería tener en su corazón el deseo de que el evangelio se propague hasta lo último de la tierra. Cada verdadero creyente debería hacer su mayor esfuerzo para que más misioneros vayan al campo, para que más gente en Puebla conozca de Cristo como su Salvador. Esas lonas que están ahí arriba, hermanos, deben de hacer arder nuestro corazón. Yo las estaba viendo cuando estábamos ahí, y platiqué con mi esposo y le decía: amor, estas lonas, vamos a buscar esos archivos y nos los vamos a llevar con una encomienda. Cuando establezcamos una iglesia que Dios nos conceda, las vamos a poner. Perdón, pastor, le voy a copiar, pero las vamos a llevar. Eso tiene que hacer arder el corazón de los creyentes, de que hay almas, hermanos, en otras partes del mundo, y cada creyente debería de desear el progreso del evangelio. ¿Cuáles son estos 4 elementos? Vamos a verlos muy rápidamente. Mire el primero de ellos. Mire lo que dice el capítulo 10, el versículo número 4. Y le voy a pedir que cuando le pregunte una palabra, usted responda de lo que vamos a leer. Hay iglesias que a veces son un poco mudas, y le pido por favor que me ayude a leer esas palabras que yo voy a leer. ¿Sí, hermanos, iba a participar? Gracias, hermanos, gracias. Mire lo que dice versículo 4, 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Vamos ahora al versículo número 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor es rico para con los que le invocan. Porque aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El primer elemento que puedo ver aquí, hermanos, es el deseo y la provisión de Dios en la obra misionera.
El deseo de Dios, cada versículo que leímos utiliza la palabra todos, todos, dejándonos ver el deseo de Dios para que todos sean salvos, para que todos invoquen su nombre, para que todos se salven de la condenación del infierno, queridos hermanos. Dios desea que todos sean salvos. El deseo de Dios, podemos ver aquí el deseo grande de Dios expresado. Mire versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Esto quiere decir, hermanos, que no hay distinción, no hay preferencia, no hay acepción de personas, ni de raza, ni de cultura. Esta expresión encierra a todo ser humano. Recordemos en la Biblia que tenemos en el Nuevo Testamento solamente tres grupos de personas, por llamarlos de alguna manera: judíos, gentiles y la iglesia. Cuando aquí tenemos, dice la Biblia, judíos y griegos, es otra manera de expresar todo ser humano. Recordemos que la iglesia está compuesta por judíos y gentiles. Todo judío que es salvo debe unirse a la... Dijeron que iban a participar, hermanos. Todo judío que es salvo debe unirse a la... Y todo gentil que es salvo debe unirse a la iglesia. Entonces, cuando aquí dice la Biblia, porque no hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia. Dios no hace acepción de personas. Él desea que todos sean salvos. Luego dice ahí, pues el mismo que es Señor de todos es que, hermanos, es rico para con todos los que le invocan. Esta expresión de es rico para con todos no quiere decir, hermanos, que no existe un solo ser humano que sea excluido o que sea apartado de su amor o elegido para condenación. No le crea a esos calvinistas mentirosos que han expresado, han tratado de infundir sus doctrinas entre los bautistas de hoy en día, diciendo que algunos fueron creados para condenación y otros para salvación. ¿Qué Dios tan cruel sería aquel que le diga: yo quería ser salvo, pero Dios me condenó, estoy en el infierno? Nadie llegará al infierno diciendo: yo quería creer, yo quería aceptar a Cristo. Y nadie llegará al cielo diciendo: yo no quería estar aquí, pero fui escogido para estar aquí. No, Señor, Dios desea que todos sean salvos. Hermanos, Él es rico, su amor es infinito, su amor es tan inmenso que traspasa edades, traspasa culturas, traspasa idiomas. Su amor por el ser humano traspasa fronteras. Su amor no distingue clases sociales o color o raza, no distingue color de ojos. Él es rico, significa que le alcanza, que su salvación es inagotable, su amor es infinito. Todos pueden gozar de ese amor, todos pueden gozar de su salvación. Su provisión es suficiente para alcanzar a todo aquel que cree. Su amor es tan inmenso que lo llena todo. Él es rico. Y este pasaje, hermanos, pudiéramos ir a más pasajes como el 1 de Timoteo, que dice que Dios no desea la condenación de los seres humanos. Él desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 de Timoteo 2, 1 al 7. Vamos allá, mire, para no estar parafraseando estos versículos. 1 de Timoteo 2, versículos 1 al 7. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y luego el apóstol Pablo dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad.
Por causa de esto, por causa de que Dios desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice Pablo, yo fui constituido predicador. Dios me llamó, Dios me alcanzó y me puso para ir a predicar a los gentiles, porque Dios desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire Hechos 26, Hechos capítulo 26, un pasaje muy peculiar. Hechos 26, el apóstol Pablo relata su conversión de primera mano, en primera persona. Recordemos que Lucas es quien escribe el libro de Hechos. Y vemos que Lucas, hermanos, en el capítulo 9, no vaya allá, él relata la conversión de Pablo desde tercera persona. Ahora, en Hechos capítulo 26, Pablo relata su conversión en primera persona y añade una conversación que Lucas, por no ser un testigo ocular de aquel acontecimiento, no puede relatar ahí. Pero en Hechos capítulo 26, él permite, cuando escribe esta carta, lo que el apóstol Pablo expresó, añadiendo una conversación que no aparece en Hechos capítulo 9 y que en esta hora nos compete, diciéndonos: yo quiero que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo número 15 del capítulo 26. Yo entonces dije, hablando Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego el 16, 17 y 18 es la conversación que Pablo y Cristo tienen en aquel momento. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y en aquellas que me apareceré a ti. Por esto Pablo dice, por esto yo fui constituido. Él me constituyó para esto. Versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Pablo, yo quiero que tú te pongas sobre tus pies. Esta es la razón por qué he aparecido a ti. Hoy te pongo por ministro, hoy te pongo por testigo de lo que estás viendo, y aún más adelante me voy a aparecer a ti. Yo te voy a librar de tu pueblo y te envío, hoy te envío a los gentiles. Y luego en el versículo 18 nos deja ver el corazón de Jesús por la obra misionera. El deseo de Jesús sigue actual y presente. Versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren lo que Cristo quiere hacer a través del ministerio del apóstol Pablo, y es exactamente lo que Dios quiere hacer aún en nuestros días, en cada lugar, en cada rincón del mundo. Él desea abrir los ojos de aquellos que vagan en oscuridad y tinieblas. Él desea que se conviertan de las tinieblas. Él desea librarlos de la potestad de Satanás, del cual están cautivos a voluntad de Él. Y solo el poder del evangelio puede romper esas cadenas. El ser humano lo intenta una y otra vez, con distintas modalidades, con distintas cosas, con distintas herramientas, con educación, con información, pero solo Cristo puede transformar y librarlos, hermanos. Y Cristo desea hacerlos. Cristo quiere que reciban el perdón de sus pecados, y Cristo quiere darles un lugar en la mesa celestial. Pablo recibe esta instrucción y por eso le dice a Timoteo: yo fui constituido apóstol, por eso soy predicador. Es la causa que me llama, es la causa que me sostiene, es la causa por la cual yo sigo adelante en la obra de Dios, es la causa de padecer persecución, es la causa de las cárceles, es la causa de navegar perdido en el mar, es la causa de ser apedreado, es la causa de ser azotado, es la causa son las almas. Yo fui constituido porque Dios desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El campo es el mundo entero. Entonces, volviendo a Romanos capítulo 10, vemos que el primer elemento ya está dado, el primer engranaje.
La provisión de Dios para la salvación está aquí. Ya está completado, ya fue consumada la redención. Es ahora, hermanos, el deseo de Dios ya está listo. Él desea y la provisión es suficiente. No hay un solo país de esos representados allá arriba y de todos los demás del mundo donde el amor de Dios no les pueda alcanzar. Donde Dios no desee que sea predicado el evangelio. Él desea y Él ha provisto. Dios tuvo el unigénito Hijo de Dios y fue enviado y entregado para que esas personas sean salvas. El deseo y la provisión de Dios. Mira el segundo elemento, por favor. Vamos al versículo 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está el deseo y la provisión de Dios. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hasta aquí. Para poder ser salvo, dice la Biblia en este versículo 13 y 14, cada pregunta que se hace es respondida o contestada con la pregunta siguiente inmediatamente. ¿Cómo van a invocar? Mire, ayúdeme por favor a pensar bien rápidamente, versículo 14. ¿Cómo pues van a invocar? ¿Cómo van a invocar, hermano? ¿Qué necesitan hacer para invocar? La primera pregunta nos dice, ¿quién me dice, hermanos? Creer. Está bien fácil. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han? Muy bien, entonces, ¿qué necesita una persona para que sea salva según el versículo número 13? En el 13, hermanos. No. Invocar, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Para que alguien sea salvo debe de, está sencillo, debe de invocar. Pero para que invoque el nombre de Cristo como su Dios, para que reconozca su pecado, para que acepte a Cristo como el único Salvador, quien vivió y murió y resucitó y vive por los siglos de los siglos, para que eso pueda hacer, debe de creer, dice el versículo 14. No puede invocar si no ha creído en Cristo, si no ha creído en el Evangelio. Y luego en el versículo sigue diciendo, pero ¿cómo van a creer en aquel de quien no han? Entonces todo comienza con el oír. Ellos deben de oír, ellos deben de creer y luego deben de invocar el nombre de Cristo. Eso me lleva al segundo elemento, la responsabilidad del pecador. El pecador debe invocar el nombre de Cristo. El pecador debe creer en el Evangelio. Debe confiar en la obra redentora de Cristo. Debe de poner su confianza en el Evangelio. Deben aceptar el único medio de salvación que es Cristo. Solo Cristo salva. La salvación ha sido provista para todo aquel que cree, pero es responsabilidad del pecador que oye el Evangelio, de creer en el Evangelio y aceptar a Cristo como su Salvador. En esta noche, querido amigo, si hay alguien aquí, debe creer en Cristo. Solo Cristo salva. No hay otra manera de ir al cielo. No son las buenas obras, no es la religión, no es alguna práctica o secta, no es su dinero. Solo Cristo puede salvar. Es depositar su fe y confianza en Cristo, y lo debe hacer el pecador. El pecador tiene la responsabilidad. Nadie puede ser forzado a creer en Cristo. Nadie puede forzar a otra persona a aceptar este precioso regalo provisto por Dios, la salvación eterna. Ahí está, mire versículo número 8 y 9.
Más que dice la Escritura, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí está cerca de ti, pero tú debes confesar con tu boca, tú debes creer verdaderamente para poder invocar el nombre de Cristo. Muchos hombres pareciera que han creído en Cristo, pero nunca han entregado verdaderamente su corazón a Cristo. Quizás se comportan como un cristiano, a veces hasta hablan como uno de ellos, pero nunca ha nacido verdaderamente el amor de Dios en el corazón. Qué impresionante historia conocemos en la iglesia de Celaya. Una persona, no le voy a llamar hermano, pero una persona que asistió a nuestra iglesia por 2 años. Él trabajaba en la central de abastos, tenía un buen negocio de verdura y fruta. Y por 2 años asistiendo a la iglesia, apoyando a la iglesia. Pastor, decía él, cuando necesite algo, cuente con nosotros. El hermano llevaba cajas de verdura, caja de frutas. Cuando había conferencias, eran llevados las cajas, el apoyo. Todo parecía indicar que se había convertido a Cristo. Pero un día llegó con el pastor y le dijo: ya no voy a asistir más a la iglesia. Me dio gusto asistir, pero no, yo no. Gracias. Nunca fue salvo, nunca recibió a Cristo como su Salvador. Le gustaba asistir por el compañerismo, le gustaba asistir por alguna razón, pero nunca nació el amor de Dios en su corazón. Y me temo, queridos hermanos, que hay en iglesias, en lugares que quizá es lo mismo. Si en esta noche usted no ha aceptado a Cristo, no se necesita solo tener simpatía con la iglesia, se necesita haber arrepentimiento de pecado y haber aceptado a Cristo como tu Salvador. Es responsabilidad del pecador creer en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo si no es a través de Cristo. Solo Cristo salva. Todo aquel que en Él creyere será salvo, pero el que no creyere ya es condenado. Mire lo que dice Juan, lo conocemos perfectamente, el pasaje, la responsabilidad de creer, capítulo 3, versículo número 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No han creído en Él. El pecador debe creer. Entonces, para que sea llevado a cabo la obra misionera en Romanos capítulo 10, en primer lugar dije la provisión y el deseo de Dios para la obra misionera. En segundo lugar, se necesitan pecadores. Pecadores que oigan, crean y se conviertan, e invocando el nombre de Cristo. Mira el tercer elemento. En la última pregunta del versículo 14, dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Todo comienza con que el pecador escuche el evangelio. Debe haber alguien que les predique, alguien que esté dispuesto a llevar el poderoso evangelio al alcance de los pecadores. El tercer elemento es la responsabilidad del predicador, misionero o ganador de almas. En cada uno de esos países hay gente que Dios ama. En cada uno de esos países
Hay gente que está esperando un predicador, un pastor, alguien, un misionero, una familia que vaya y les predique el evangelio. Es cierto que están perdidos, adorando lo que no es Dios, postrándose inclusive delante de animales en la naturaleza, adorando por naturaleza lo que no es Dios, dando honor a las criaturas antes que al Creador. Pero no hay nadie quien les predique. ¿Cómo van a convertirse? ¿Cómo van a ellos a escuchar el evangelio si no hay alguien que les predique? Se necesitan misioneros, se necesitan ganadores de almas, se necesitan iglesias siendo establecidas en cualquier parte de nuestro México y del mundo entero. ¿Cómo van a escuchar si no hay nadie que les predique, hermanos? Esta pregunta en la Escritura: ¿cómo van a invocar su nombre? ¿Cómo van a creer si no hay misioneros? No hay jóvenes, no hay matrimonios dispuestos a ser usados por Dios para propagar el evangelio. ¿Qué parte de la palabra id no entendemos? Ni siquiera deberíamos preguntarnos ¿qué le pasa al mundo? Ese diagnóstico ya ha sido dado. Deberíamos preguntarnos ¿qué le ha pasado a la generación presente? ¿Dónde están los predicadores? ¿Dónde están los misioneros que estarán dispuestos a llevar este precioso mensaje hasta lo último de la tierra? ¿Dónde están los ganadores de almas en las iglesias? ¿Dónde están los matrimonios que van a salir a apoyar a la iglesia ganando almas? ¿Dónde están? ¿Cómo van a ellos a convertirse? Qué responsabilidad tan importante que tenemos como iglesia de que la gente escuche. Basta ya de perder el tiempo en vanidades y cosas banales y terrenales, temporales. Basta ya de perder el tiempo. Necesitamos despertar, iglesia. Necesitamos despertar y darnos cuenta que se necesitan predicadores en las calles, se necesitan en escuelas, en anexos, en cárceles, que esos países están esperando a algún matrimonio aquí, algún joven aquí que esté dispuesto a dejar su hogar, su país, por causa de Cristo, entregarse y dejarse usar por Él. El mundo se pierde porque no hay predicadores. El deseo de Dios está más que claro, la provisión y el amor de Dios es más que claro. Hay miles de pecadores esperando, pero no hay predicadores. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde Venezuela. ¿Qué has hecho? La sangre de tus hermanos clama a mí desde Venezuela, Honduras, Israel, Etiopía, Ecuador. ¿Qué has hecho? Tú que eres llamado, tú que Dios te ha llamado a servir y no te has rendido a servir a Cristo. Tú que en el pasado prometiste servir a Dios. ¿Qué has hecho? Levántate en esta noche. Ponte bien con Dios y atiende a la causa. Porque sin predicadores no hay avance ni progreso en la obra misionera. Mire qué tremendo ejemplo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8. En el libro de Hechos, capítulo 8, hermanos, podemos ver a un predicador que es el único personaje en la Biblia que se le llama el evangelista. Felipe, uno de los 7 diáconos elegidos en Hechos, capítulo 6. Por causa de la persecución que Dios permitió a la iglesia de Jerusalén, él sale de Jerusalén y llega hasta la ciudad de Samaria. Versículo número 4 en adelante, por favor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pero quiero que veamos, hermanos, cómo es que encontró a esta ciudad. ¿Cómo estaban ellos? Mire lo que dice el versículo 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en esta ciudad. Y había ¿qué, hermanos? Había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande.
Cuando Felipe llega, esta ciudad está engañada. Sencillamente está perdida. No tiene dirección en sus vidas. Esta ciudad literalmente está condenada a ir al infierno, por más sinceros que sean, porque estaban engañados. Pero mire qué otra característica tenía esta iglesia. Versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. No solamente vivían engañados, sino que también era gente que tenía un deseo por conocer a Dios. Eran sinceros, aunque engañados y guiados por este mago, eran sinceros. Ellos estaban todos, desde el más pequeño hasta el más grande, iban en pos del mago, viendo qué es lo que hacía, cómo le hacía, cómo hablaba. Estaban engañados, pero todos estaban buscando la solución a sus problemas, la solución a su vacío, a su alma sedienta, a su seco corazón. Estaban buscando de Dios la respuesta, pero no había llegado el evangelio. Aunque eran sinceros, honestos, aunque lo hacían de todo corazón, estaban engañados. Versículo 11. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado. Y luego añade: mucho tiempo. Mucho tiempo estando cegados. No conocían más que esto. Estoy seguro que cientos de personas murieron en Samaria y se fueron al infierno. Desde el inicio de Hechos capítulo 1 verso 8, Dios les había dicho que fueran a Samaria, pero la iglesia se ensimismó, se dedicó a crecer, se dedicó a sus actividades propias de la iglesia en Jerusalén y no envió a nadie a Samaria. Nadie fue por semanas, por meses. Nadie les avisó. Por mucho tiempo perdidos, hasta que Dios permite esta terrible persecución, donde Pablo arrastraba a hombres y a mujeres y los echaba en la cárcel. Pero tenía un propósito de Dios: que el evangelio llegara a Samaria, que la iglesia avanzara al siguiente nivel. Tal vez hermanos en aquel tiempo en Jerusalén no comprendían por qué Dios permite persecución, por qué Dios permite adversidad, por qué me permite ser arrastrado a la cárcel, porque Dios tenía un propósito más sublime que nuestra comodidad. Almas para Cristo, hermanos. Y dice la Biblia que llegó entonces y los encontró engañados, con toda sinceridad, pero engañados. Desde hacía mucho tiempo, engañados, perdidos. ¿Cuántos se condenaron? Pero gloria a Dios, que Felipe llegó con el evangelio, hermanos. Y dice la Biblia, versículo 5 otra vez: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo número 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba filosofías humanas, que anunciaba conciertos, que anunciaba entretenimiento y chistes en el púlpito, que anunciaba payasadas. ¿Sí dice así? No, ¿verdad? Porque no son las payasadas lo que va a cambiar a la gente, hermanos. No son los shows, ni los conciertos, ni el entretenimiento lo que salva las almas. Es el poder del evangelio. Por eso es que él llegó a predicar, dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y como resultado se bautizaban hombres y mujeres. Gloria a Dios, porque alguien fue
y predicó el evangelio. Qué importante es que haya gente en los campos misioneros. La gente se convirtió a Cristo, la gente se bautizó. Una iglesia comenzó en Samaria a causa de un hombre que fue y les predicó a Cristo. Predicó con valor, a pesar de que había persecución, a pesar de que su amigo Esteban acababa de ser muerto, compañero en el servicio del Señor como diácono, acababa de morir, había persecución, había tristeza quizá en su propio corazón. Él predicó a Cristo y cientos de personas fueron salvas y se bautizaron, hermanos. Gloria al Señor. Esto trajo como resultado que hubiera gozo en la ciudad de Samaria. Mire verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. No solamente había gozo, personas eran transformadas. Mire el versículo número 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Cuando Felipe comienza a predicar y comienza Dios a darle poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo estas obras tan maravillosas, gente es liberada inclusive de espíritus inmundos. ¿Cuántas personas viven esclavas, hermanos, de un vicio, de las drogas, del alcohol, de diferentes placeres terrenales, carnales y mundanos? Y cuando son libertados, son liberados por Cristo, hay gozo, hermanos. Aquí hay algunos hermanos que vivieron ese tipo de vidas, pero Cristo transforma el corazón. Cristo cambia vidas. Generaciones actuales, cristianas, jóvenes que han crecido en los pasillos de la iglesia, son el resultado de que Dios transformó a tus papás. Tus papás que andaban borrachos, a punto de divorciarse, buscando en los chamanes, en el tarot, buscando a la comadre, se hicieron limpias, buscaban solución a sus problemas con toda sinceridad, pero engañados. Oh, pero fue el poder del evangelio quien trajo libertad, quien trajo gozo, quien trajo esperanza, quien trajo nueva vida, nueva esperanza, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y comenzamos a venir a la iglesia. Cristo perdonó, Cristo transformó, y hoy somos tan diferentes a lo que éramos antes. Nuestros hijos han crecido en la iglesia, nuestros jóvenes los han librado de vicios y de cuánta cosa del mundo por el poder del evangelio, porque hubo alguien que predicó a Cristo. Podemos ver, hermanos, que hubo resultados aquí, hubo gran gozo, hubo personas cambiadas, hubo personas bautizadas y se establece una iglesia. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había creído la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, dos pilares en la iglesia, dos grandes apóstoles, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hermanos, un resultado fue que se estableció una iglesia. Sí, por uno que predicó a Cristo. Sí, ven, hermanos, cómo es que sigue perfectamente estos elementos en la obra misionera. Dios deseaba que en Samaria se predicara, claro. Dios lo había dicho claramente en Hechos 1:8. Ya estaba la provisión y el deseo de Dios. En segundo lugar, estaban los pecadores, perdidos y engañados. Ahí estaban. Y luego no tenían el tercer elemento, que era un predicador. Oh, pero Dios lo manda a través de la persecución. Dios guía a Felipe a Samaria, el cual predica, y entonces el pecador oye, cree e invoca el nombre de Cristo, y ya vimos los resultados que hay. Esta es la obra misionera, hermanos. Pero hay un último elemento, y con esto quiero concluir, hermanos. Volvamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Capítulo 10, verso 13 nos habla del deseo y la provisión de Dios para la salvación.
Versículo 14 nos habla de la responsabilidad del pecador y de la responsabilidad del predicador, misionero o ganador de almas. Y luego dice en el versículo número 15, la única pregunta que hay ahí: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces quiere decir que para que haya predicadores deben ser, ayúdenme iglesia, deben ser enviados. Y esto me lleva a la cuarta responsabilidad, la responsabilidad de la iglesia. La iglesia debe enviar predicadores. La iglesia debe ser cuna de predicadores, de misioneros. La iglesia debe capacitar, orientar, retar y sostener misioneros. Es de la iglesia local donde se deben levantar nuevas familias para comenzar iglesias. Es de la iglesia local donde van a salir los misioneros. AA no va a mandar misioneros. Los anexos no van a mandar misioneros. Walmart no va a mandar misioneros. No esperemos que los testigos de Jehová envíen buenos predicadores, ni los mormones. Es la iglesia la responsable de capacitar, orientar, enviar y sostener misioneros. No tenemos tiempo de estudiarlo, pero en Hechos capítulo 13 podemos ver de dónde salieron los misioneros, dónde ellos estaban trabajando, ministrando al Señor, en la iglesia. Y de la iglesia es que salen enviados por el Espíritu Santo. La iglesia tiene responsabilidad. O debemos ir o enviar un sustituto. Pero debemos ir. Debemos cumplir, debemos participar de esta obra tan importante. Se ha dicho, y muy acertadamente, que misiones es el latir del corazón de Dios. Esta iglesia, hermanos, tiene corazón para la obra misionera. ¿Cómo agradezco a Dios en esta tarde haber venido a esta iglesia, hermanos? Porque comprenden nuestra responsabilidad en la obra misionera. ¿Cómo va a haber misioneros en los campos si no oramos por ellos? ¿Por cuántos oró esta semana? ¿Por cuántos misioneros? ¿Cómo vamos a apoyar la obra misionera si no les recordamos, si no ayudamos a la obra misionera? ¿Cómo vamos a contribuir con el alcance si no apoyamos misiones económicamente? ¿Da usted para misiones? ¿Tiene usted una ofrenda, promesa de fe para misiones, para que se predique el evangelio más allá de nuestras fronteras? ¿Predica usted el evangelio en su entorno, en su alrededor? ¿Cuándo fue la última vez que habló a alguien de Cristo? ¿Participa usted activamente en la obra misionera? Hermanos, hay mucho que decir de nuestra responsabilidad como cristianos en la iglesia. Qué triste es decirlo, pero no puede usted decir, mi iglesia apoya misiones. No se apoye en su iglesia, usted, porque como iglesia sé que apoyan misiones, pero usted de su bolsillo da como ofrenda a Dios por su gracia y para participar de la obra misionera. Esto no es un extra para unos cuantos santificados. No, hermanas, es nuestra responsabilidad delante de Dios para la causa de Cristo. ¿Será acaso que hay hermanos que gastan más en croquetas para su perro que lo que da en la obra misionera? ¿Será acaso que hay hermanos que estén dando más a la compañía Coca-Cola que lo que da a la ofrenda misionera? Ningún cristiano puede decir que no cree en misiones. No puede decir eso, porque al hacerlo está negando su propia fe. Porque el hecho de que exista esta iglesia es el resultado de la obra misionera, de gente que ha creído y apoyado y sostenido y orado por las iglesias.
La razón de que existamos como iglesia, como cuerpo de Dios en la tierra, somos el resultado de la obra misionera, hermanos. Alguien vino a Puebla predicando el evangelio. Gloria a Dios, hermanos. Porque alguien estuvo dispuesto de venir de otra parte del mundo, de otra parte de México, y venir aquí con los poblanos y tocar puertas y padecer persecución y ser acusados falsamente y ser traicionados y ser abandonados en algunas ocasiones, pero siguieron fieles, tocando puertas, ganando almas. Oh, Dios fue fiel. Y mire la clase de iglesia que tienen, mire la clase de música que tienen, miren su colegio cristiano, miren su instituto cristiano, miren qué tremendo pastor tienen. Gloria a Dios por alguien así, hermanos. Dios quiere hacer esto en otras partes del mundo. Mi deseo es que podamos hacerlo, pero necesitamos iglesias que nos envíen, iglesias que nos sostengan en oración, que abran su mente, su visión para alcanzar el mundo entero con el evangelio. Una iglesia sin misiones en realidad no es bíblica. Puede ser un buen club social, puede ser una bonita reunión para tomar café y té y pasar un buen tiempo de compañerismo, y no tiene nada de malo que lo hagamos. Yo lo hago y me encanta hacerlo. Me gusta el café y me encanta el café. Y me gusta tomarlo y platicar. No tiene nada de malo esto. Lo que estoy diciendo es que una iglesia sin misiones no es bíblica. Un cristiano sin misiones en realidad no es un verdadero discípulo. Lo voy a volver a repetir. Un cristiano sin misiones en realidad no es un verdadero discípulo. Para los verdaderos cristianos, misiones, como dije, no es un extra opcional para unos pocos fanáticos o para alguien especialmente llamado. Es más bien nuestra definición. Es una parte fundamental de quienes somos y por qué estamos en Cristo y para qué estamos unidos a Cristo. Alcanzar el mundo con el evangelio. Todo debe girar alrededor de alcanzar las almas perdidas. Todo. La actividad número 1, la conferencia más importante, debe ser alcanzar el mundo para Cristo. Nuestras inversiones deben ir guiadas principalmente a alcanzar el mundo con el evangelio. Queridos hermanos, estos elementos trabajando en sincronía, podemos alcanzar el mundo con el evangelio. El deseo y la provisión de Dios, miles de pecadores, predicadores en sus campos misioneros, enviados y sostenidos por las iglesias. ¿Participa usted de la obra misionera? ¿Tiene parte? Si no, en esta noche quiero hacerle una cordial invitación a que usted venga delante de Dios en oración y le pida perdón. Porque quizá usted ha sido causa de estorbo en la obra misionera. Pablo dijo en los Filipenses, hay enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Si usted es de esos que solo piensa en vanidades, en cosas terrenales y vanas, y no considera la obra misionera, en esta noche usted puede hacer un altar y decirle al Señor, ayúdame, Señor, a ser partícipe, a orar por los misioneros, a dar para misiones y estar listo, Señor, si tú me llamas. Déjame hacer mi parte, Señor, en mi iglesia local. Déjame hacer mi parte, Señor, aquí y estar dispuesto si tú me llamas. Nadie puede decir que está bien delante de Dios si no ha hecho una pregunta sincera y honesta a Dios en oración, a solas, y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Le ha preguntado eso a Dios? Pregúntele en esta noche. Y si Él le llama, obedezca. Oremos, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro.
Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta preciosa noche, te doy gracias, Señor,